Bendecimos al Señor. Pueden buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versículos 11 y 12. Del Evangelio según San Juan. Y la palabra de Dios dice así: a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana vamos a considerar el tema, el tesoro de la paternidad de Dios. El tesoro de la paternidad de Dios. Y si no lo veíamos como un tesoro, no hay nada más que tenga más valor, aún la salvación, que es extraordinaria, ¿verdad? Pero humanos, seres humanos, en la condición en la que nosotros estábamos, pasar a ser hecho hijo, y como vamos a ver en el mensaje, no solamente hijo, sino que somos heredero y coheredero con Cristo. Es decir, de una manera igualitaria. Es decir, el Señor no hace diferencia en cuanto a la herencia que nos ha legado por medio de Jesucristo. Pero antes de entrar ahí, vamos a ver cómo Satanás intentó que eso no se diera, que eso no ocurriera. Es decir, Satanás hizo lo indecible para que no se estableciera ese plan, para que Dios no hiciera ese pacto con nosotros. Está establecido, ya lo que han logrado partir con el Señor están allá seguros, pero esta es nuestra generación. Nosotros estamos en plena guerra, mis hermanos. Aunque hay muchos que no están conscientes de que estamos en guerra, tal vez hoy se van a dar cuenta de que sí, de que estamos en plena guerra. Y lo vamos a ver porque esta fue la decisión de Dios. Dios pudo habernos redimido, pudo habernos salvado, ¿verdad? Pudo habernos regenerado y no tenía que hacernos sus hijos. Dios pudo haber hecho todas esas cosas, pero como dice la palabra, en honor a Dios, que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso ustedes van a escuchar al apóstol Juan en primera de Juan 1:3, que él exclama, hace una exclamación. ¿Cómo dice él? Mirad, dice él, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso Juan lo expresa como, oye, esto es una exageración. No esperábamos eso. No esperábamos que Dios nos hiciera hijos. Entonces Juan tiene que exclamar de esa manera: mirad, para que usted le ponga lo que usted va a mirar, de lo que usted se va a asombrar. Déjenme decirle que a mí me deja eso atónito, me deja así tambaleante. Yo no entiendo. Oh, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo mismo no entiendo por qué hay tantos hermanos que quieren parecerse al mundo. Realmente yo no entiendo en lo absoluto eso, no lo entiendo. Y muchas iglesias que dicen, no, para ser atractivo hay que hacerle las cosas. Pero escúchenme, mis hermanos, nosotros lo que tenemos es que presentar a Cristo. Y si Cristo no les resulta atractivo, pues déjelo. Pero no venga a quererle usted y que mezclarle, hacerle una mezcla. No, es que no vienen, sino, oye, que nada más venga uno solo. Cuando Dios llamó a Noé y lo puso a hacer el arca, ¿cuántos fueron? Ni uno solo fue del mundo. Fue Noé y su familia. Y después el apóstol Pedro dice, y 8 fueron salvados por agua. Hermanos, si nada más responde uno, ese uno es que va a escapar. Así que esa intención que tienen muchos de hacerle parecer la obra de Dios mundana,
Ese es el enemigo tratando de engañarnos. Que nosotros nos parezcamos más al mundo. Dice, por esto el mundo no le conoció. Entonces el mundo a mí tampoco me tiene que conocer. Si yo no soy un loco para el mundo, algo anda mal. Tengo que ser un loco porque dice que para ellos es locura. Y muchos hermanos, por no parecer locos, se están calladitos. Y hablan del Señor, dicen cosas y ellos callados porque, me va a confundir con un loco. Hermano, dele gloria a Dios si el mundo lo ve como un loco. Porque lo dice la palabra que para el mundo esto es locura. Fíjense, el asunto empezó cuando Dios llamó a Adán a rendir cuenta. Cuando Dios procedió por la caída de Adán, Dios lo llama, Dios no llamó a Eva, Dios llamó a Adán a rendir cuenta. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Nos va a llamar personalmente a rendir cuenta. Cuando en la rendición de cuenta, Dios empezó por Adán, porque con Adán era que él había hablado. Pero cuando Dios procedió a dictar sentencia, ¿por quién el Señor empezó a dictar sentencia? ¿Por quién empezó él a dictar sentencia? ¿Por Adán? ¿Por Eva? Empezó a dictar sentencia por la serpiente antigua que es Satanás, el enemigo. Fíjense, Dios no tiene que hacer la cosa a escondida. Dios no tiene, óyeme, Satanás puede descubrirme los planes, lo voy a hacer a oculta, ¿verdad? Dios no tiene que hacer eso. Al mismo Satanás, de frente, de cara, le dice en Génesis 3:15, ¿cómo le dijo Dios? Dios se lo declaró y se lo dijo. Cierto, Adán y Eva estaban ahí escuchando, ellos estaban escuchando cuando Dios le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios le declaró el plan de redención. Ahí Dios le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo Dios? Que iba a enviar uno nacido de mujer. Cuando dice la simiente de la mujer, es un hijo de mujer. Que iba a enfrentarse con Satanás en esta batalla, en esta guerra. Por eso es que muchos hermanos no entienden que están en guerra. Pero es que lo estamos. Inmediatamente usted se declara cristiano, entonces usted se está declarando enemigo de las tinieblas. Porque solamente hay dos cosas. La luz, que es Cristo, y las tinieblas, que es Satanás. Entonces muchos quieren que aparezca una zona gris. Y eso no aparece, no existe. Mi hermano, o estamos en luz o estamos en tiniebla. Fíjense que Satanás no se quedó tranquilo. Satanás, porque es bien pretencioso. Ustedes ven muchas personas que son pretenciosas, pero eso viene de Satanás. Satanás es pretencioso. ¿Qué hace él? En Mateo 2:13, ¿qué está él pensando hacer? Impedir por todos los medios de que el Mesías creciera y se desarrollara. Y dice la palabra, pues que partieron después ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese era el plan de Satanás. Es decir, estorbar los planes de Dios, y él podía hacer esto si mataba al niño, impedía que Jesús fuera a la cruz. Fíjense, Dios podía hacer esto. Como Dios podía ocultar al niño delante de los guardias que mandara Herodes. Dios podía cubrirlo y que ellos ni siquiera lo vieran, ¿verdad? Pero al Señor le gusta hacer las cosas naturales. Le gusta que haya la participación nuestra. Que eso es lo que nos falta a nosotros saber. Que nosotros debemos involucrarnos en el plan de salvación. ¿Haciendo qué? Dando testimonio y dando la palabra. Viviendo la palabra, porque si no la vivimos, no vamos a ser atractivos a los del mundo. Los del mundo andan buscando, fijándose. Los del mundo andan por orientarse, pero si ellos ven, dicen, no, pero ahí no hay nada. Ahí no hay nada que ofrecer, ahí no hay nada que buscar. Entonces por eso es que tenemos que tener el testimonio, mis hermanos.
Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, porque nosotros, no le voy a dar un versículo que tengo más adelante, lo vamos a dejar para después. En Juan capítulo 5, el versículo 14 al 18, aquí vamos a ver el enfrentamiento que había. Todo el evangelio de Juan se caracteriza por esa lucha, esa guerra que había entre Satanás por liquidar al Señor. ¿Y a quién usaba él? A los líderes religiosos. Es decir, Satanás usa a quien él puede usar. Satanás es un ser espiritual y para él poder hacer algo tiene que ser a través de un ser físico, material. Todos esos feminicidios que ustedes ven, toda esa situación que estamos viviendo, no es más que el hombre le ha cerrado el corazón a Dios. Y Satanás dice, ah, pues está bien. Y Satanás le va encima. Y porque la mujer se le quemó el moro, el tipo le da 3 balazos. En uno de estos feminicidios, que no se me quitó de la mente, no se me ha borrado, a una fiscal o asistente de fiscal, tenía 3 niños con un tipo, y él fue con un revólver, y ella se le hincó, ella se tiró de rodillas y le dijo, no lo haga por nuestros hijos. Y él no le importó nada, la mató y se mató él, 3 niños. Las estadísticas dicen que hay ¿cuántos niños huérfanos? Como 300 niños. Solamente este año van 80 y pico de mujeres asesinadas en nuestro país. Es, mis hermanos, peor que ellos lo hacen como si fuera un pollo que están matando. ¿Por qué? Porque le cierra el corazón a Dios. Bueno, pues Satanás se hace cargo del asunto. Y aquí hay otro enfrentamiento entre Jesús. Y fíjense, es un paralítico que está postrado en una camilla. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, oye, tengo 38 años y cada vez que quiero ir al agua, viene otro y entra primero que yo. Y Jesús lo sana, le dice, toma tu lecho y vete. Pero ¿qué pasó? Que los fariseos, saduceos, escribas, todos esos religiosos que tenían el plan de Moisés, no fue que ellos vieron cuando Jesús hizo la sanidad. Ellos vieron al tipo que llevaba la camilla encima. Como hace mucha gente que se pone a ver las faltas y los errores. Ellos no vieron que el tipo tenía 38 años postrado. Oye, en vez de ellos ir y decirle, oye, ¿quién te sanó? ¿Verdad? 38 años paralítico. No, ellos le dijeron, no te es lícito cargar tu cama. Es decir, siempre están viendo las cosas al revés. No la ven es decir, a favor, sino al revés. Entonces, el paralítico, óyeme, era bien honesto y era un tipo bien honrado. ¿Qué le dijo él a ellos? Bueno, realmente él no sabía quién le había sanado. Pero ¿qué pasó? Que dice que al otro día, después le halló Jesús en el 14, en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Oigan qué agradecido el tipo. El tipo quiere quitarse el muerto de encima. ¿Por qué? Porque los judíos habían dicho que cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías, ellos lo expulsaban del templo. Ellos lo expulsaban. Entonces no quería que lo expulsaran. Él se le olvidó que Jesús lo había sanado. Se le olvidó todo eso, sus intereses. ¿Y qué ustedes creen que hacemos nosotros? Oímos parte del mensaje y cogemos una parte que no leccione mis intereses. Eso estaba haciendo este paralítico aquí. Ok, él me sanó, yo tenía 38 años postrado en una cama, pero yo no voy a poner mis intereses en juego. Y ustedes sabían que así es que nosotros oímos la palabra de Dios. Yo lo escucho bien, hasta donde me agrada, excelente. La parte que no me agradan, que no me gustan, no, hombre, no creo, eso no es ni tan, es más, no está ni hablando ni tan bien. Mis intereses, ¿verdad? La cuestión es que no me leccione mi parte, y yo estoy dispuesto a ser cristiano hasta ahí. Ajá, eso no es así. Es, mis hermanos, con un corazón agradecido. ¿Qué agradecido estaba este tipo?
óyeme, lo denunció, dijo, este fue el que me sanó. Entonces ahí se armó el rebú. Dice el 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Después que el tipo le dijo, ellos querían matarlo, porque Jesús estaba quebrantándole la religión de ellos. Dice el 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. Oye, Jesús se la puso peor. Jesús se la puso peor, porque hace el milagro, quebranta el sábado, ok, pero está bien. Eso no está leccionando nuestra creencia, nuestra religión. Pero viene Jesús y le hunde la daga hasta el fondo y le dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Más ira para ellos, más deseo de matarlo, porque no solamente decía, sino que decía también que Él era Dios. Que hay muchos que tienen esa duda, pero Jesús aquí lo que le estaba diciendo que Él era Dios. Y ellos lo interpretaron bien. Seguimos la guerra y está en Juan 8:44, que Jesús le sigue confrontando de una manera que mucha gente dice, ¿y eso era Jesús que hablaba así? Sí, el Señor sí hablaba así. Y el Señor habla así todavía, porque el Señor se indigna cuando ve las injusticias. Juan 8:44 dice, Jesús es quien le dice a ellos, confrontándolo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí Jesús se lo dice con una claridad total. No hay paño, no está cubriendo nada. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, cuando yo me convertí, yo no creo que había gente más mentiroso que yo. Yo tenía 4 novias, y para tener 4 novias hay que ser bien mentiroso. Y yo mismo me asombraba de la capacidad que yo tenía de mentir. Me salía la mentira así, yo mismo creía que era un genio. Cuando yo llegaba a mi casa me acostaba boca arriba a reírme de todos los engaños que yo hacía. Todos los engaños, cómo le embaucaba, cómo le mentía. Y yo disfrutaba eso, mis hermanos. El Espíritu Santo es testigo, Él me está oyendo y Él lo sabe. Y yo disfrutaba el mentir. Y leía la Biblia. Yo no era cristiano, pero leía la Biblia. Y un día, no, lo que pasa es que cuando yo me convierto, le voy a decir literalmente, una noche me dio náusea, una mentira que yo hablé. Me dio náusea, yo creía que el hígado se me iba a salir. Yo creía que las tripas se me iban a salir por la boca. Y salí corriendo y me estoy poniendo loco, me estoy poniendo loco. Eso era lo que decía yo porque leía la Biblia. Pero cuando llegué a mi casa y me acosté, fue como que Dios me dijo, es que la vida que tú estás viviendo no es agradable a mí. Y yo decía, oye, me estoy poniendo loco, ¿cómo es esto? Al otro día me levanto, bueno, entonces me convierto. Cuando yo me convertí, yo conocía un poco de la Biblia. Y empecé a levantarme a las 5 de la mañana a leer la Biblia, todos los días. Me levantaba a las 5 de la mañana a leer la Biblia. Le digo, ¿qué pasó? Que un día ese versículo, ese mismo de Juan 8:44, cambió todo. Cuando leí que dice, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y fue como que el Espíritu Santo me dijo, si tú hablas mentiras, ya tú sabes quién es tu papá. Miren, mi hermano, ahí te la dije yo, jamás hablo una mentira. Porque dice que Él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si yo hablo mentira, ¿quién es mi papá? Entonces, seguimos el enfrentamiento. Juan 8:88. Ellos no se quedaron sin responderle al Señor. Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?
Óiganse, porque el hombre cree que sabe demasiado. Ellos, en vez de ellos aceptar su condición, en vez de aceptar la situación que ellos tenían, le respotan al Señor diciéndole, no decimos nosotros bien que tú eres samaritano y que tiene demonio. Oigan, que el Señor tenía demonio, le dicen ellos, cuando Jesús le dijo que eran hijos del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos en ese contexto, decimos que no hay gente más malo que los judíos. Nosotros decimos, oye, esos judíos sí eran malos, no hay gente peor que ellos. Pero mis hermanos, Dios opina de otra manera. Dios amplía el abanico. Nosotros no estamos exentos, nosotros no estamos fuera. Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 18. Vamos a ver qué piensa Dios, qué dice Dios. Y lo que el Señor dice no es para que nosotros nos entristezcamos, sino para que nosotros nos lavemos en la sangre del Cordero. Para eso es que el Señor nos declara nuestro pecado. El Señor no nos declara el pecado para matarnos, porque Él no tendría excusa para hacerlo. No. Como dijo Jesús, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque no he venido a destruir al hombre. Yo he venido a salvar al hombre. Y lo más extraordinario es que los demonios no pueden arrepentirse, pero nosotros podemos arrepentirnos. ¿Cuántas veces dice? Hasta 70 veces en el día. 70 veces en un día que usted peque, que el hermano peque contra el hermano. Si se arrepiente, dice, perdónale. Pero sí tenemos nosotros que aceptar, porque tenemos que ser honestos, tenemos que ser honrados y aceptar nuestra condición. ¿Qué dice Dios en Romanos 3, del 9 al 18? ¿Qué pues? Esto es el apóstol, el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense, mis hermanos, cuando leemos eso estamos pensando que eso lo está diciendo Dios ¿de quién? ¿De quién es que Dios lo está diciendo? De nosotros, del ser humano. Porque a muchos de nosotros se nos olvida que si hoy estamos, en un asiento limpio, como le dijo el Señor al endemoniado de Gadara, dice que ese hombre no podían acercarse, rompía la cadena, pero cuando el Señor echó fuera los demonios que tenía, dice que lo bañaron y lo sentaron. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿O usted cree que es diferente? ¿O usted cree que usted está sentado ahí por algún mérito que usted tiene? Usted está sentado ahí porque el Cordero fue clavado en la cruz. Por eso cuando nosotros vemos los andrajosos y la gente que están tirados en la cuneta, nosotros lo menospreciamos y al Señor eso le enoja al Señor. Porque yo no soy diferente que ese que está tirado ahí. Y si el Señor no me hubiera llamado, fuera yo el que estuviera tirado ahí. ¿Por qué no lo vemos de esa manera? ¿Por qué no lo vemos de esa manera? Cuando usted vea a un narcotraficante, a un sicario, a quien sea, ese es usted. Y si usted no lo ve así, no ha entendido el asunto. Porque podría ser yo. Y oigan la declaración de Dios entonces, para que nosotros dejemos esa mente natural. Porque hay una mente natural que es animal, es satánica. Dice que Satanás trabaja con ella. Pero ¿qué dice Dios en Romanos 1:18? ¿Cómo está Dios? ¿Cómo está Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, no es en todos los púlpitos que se oyen estos mensajes, porque la gente lo que se está es echando cuava a ellos. Por eso es que los teles evangelistas, a mí yo no tengo opinión sobre ellos.
¿Por qué? Porque lo que hace es que se engrandecen ellos. Si acaso le ponen a Jesucristo por un lado al cartelón que hacen y se ponen ellos. Yo no soy Dios para juzgarlo. Ahora a mí no me atraen. A mí no me atraen y el Señor lo sabe. El Espíritu Santo me está escuchando. Yo digo, bueno, Señor, no sé, no entiendo. Pero ahí ni te mencionaron siquiera. Entonces se están dando la gloria ellos. Oye, a usted lo sacaron de un basurero. Y no, que yo soy el apóstol tal. Ya hasta hay de que más grande que apóstol. Yo no sé cuál otro nombre se han inventado. Porque, pero cuando yo estoy delante de un ser humano, estoy delante de mí mismo y yo sé quién soy yo. Entonces que me venga a mí y que es apóstol para que le sirvan, esa es otra. Porque no es para ellos servir que son apóstoles. Entonces, si él viene a servir, a lavarnos los pies, bueno, bendito apóstol, está bien, llegaste. Pero tú vas a servir. Y si no sirve, entonces no me venga con ese cuento. Es decir, ¿a quién le voy a creer? ¿A ellos o a Dios? Entonces lo que estamos viendo hoy día es un falso evangelio. De gente proyectándose ellos. Aquí nosotros solo tenemos un acreedor. Un solo acreedor, mis hermanos. Yo no sé por qué hay hermanos que se buscan más acreedores. Yo no entiendo eso. Porque solamente tenemos un acreedor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él fue que el Padre nos dio para que nosotros viviéramos por Él. No que viviéramos por nosotros, ni porque nosotros hagamos cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aceptar? Todos necesitamos de la gracia redentora de Cristo para poder presentarnos delante de Dios. Todos sin excepción. No hay un ser humano que pueda presentarse delante de Dios si no es a través de la sangre del Cordero. Fíjense, el autor de los Hebreos planteaba que los toros que degollaban, los animales que degollaban, era para cubrir los pecados, para cubrirlo. No quitaban el pecado, no lo quitaban. Pero la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Lo quita. Lo quita. Entonces, ante ese cuadro que nosotros vemos, que es el ser humano, y nosotros insistiendo por querer ser buenos hijos, buenos padres, o buenos, excelentes profesionales, cuantas cosas nosotros querramos, pero frente a ese cuadro que es Dios que revela la condición del ser humano, Dios entonces asume que Dios nos dio a nosotros el privilegio, el honor de compartir con nosotros que ese título de padre, ese título de que nuestros hijos nos llamen padre. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué hombre llena la expectativa de Dios como padre? ¿Ustedes han encontrado algún personaje bíblico que llene la expectativa de Dios como padre? ¿Y ustedes en la historia encuentran algún hombre que llene la expectativa de Dios como padre? En otras palabras, somos unos fracasados en ese aspecto. Nosotros fracasamos en eso. No cumplimos con ese privilegio que Dios nos dio. Pero eso no era un secreto para Dios, ni para nosotros debe serlo tampoco. Es decir, no hemos sido ese padre que Dios describe en su palabra. Pero, ¿qué hace Dios, mis hermanos? ¿Qué hace Él? Él dice, ustedes fracasaron. Pues yo voy a asumir la paternidad. Aquí es lo extraordinario. Ustedes fracasaron, ustedes fallaron como padre, pues yo voy a asumirla. ¿Y qué hace Dios? Porque Dios es un Dios responsable. Como nosotros fallamos como padre, entonces Él lo asumió y lo revela aquí en Juan 1:12, donde entramos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, cuando Dios toma esta decisión, ¿cuánta gente no anda leccionado, amargado, se tiran del puente, se ahorcan, se dan 3 balazos porque sus padres le fallaron? Y ellos
son incrédulos que no creen esto. Al no creer esto, pues no encuentran nada. Dice, ese tipo está loco, que está planteando eso de esa manera. Miren, mis hermanos, el cristianismo no es una religión simple. El cristianismo es una relación con mi papá. Con mi padre. Dios es mi padre. Y fíjense la palabra que usa, Abba Padre. Abba Padre, que quiere decir papito mío. Es decir, cuando entramos en una relación profunda, en una coenonía, así mismo como vemos padres que tratan a sus hijos de esa manera, nosotros entramos en esa relación de hijo con Dios. Nosotros en el Viejo Testamento conocemos a Dios como Jehová o Yahvé, pero en el Nuevo Testamento Jesús los revela, el Señor Jesús nos revela a Dios como el Padre, no solo de Él, sino también nuestro, como nuestro Padre. Jesús no dice Padre mío, Padre mío, Él dice Padre nuestro, cuando nos enseña a orar. Dios es nuestro Padre, y quienes no lo han asumido, bueno, pues no lo han asumido, usted no lo ha asumido, pero la revelación, la declaración de Dios es que a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Usted no se ha hecho hijo de Dios? ¿Usted no lo concibe? ¿Usted no lo cree? Pues de rodillas, hasta que usted sienta que Dios es su Padre. Y hasta que usted no sienta que Dios es su Padre, esté ahí llorando, siga gimiendo, porque eso tiene usted que sentirlo, eso tiene usted que saberlo. Fíjense, los beneficios de que nosotros somos hijos de Dios son muchos, porque Dios nos adoptó. Y el más grande privilegio que tenemos, el más grande es que cuando invocamos a Dios, ¿cómo lo invocamos? Como mi Padre. Jesús lo enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es mi Padre. Ese es uno de los mayores privilegios. En mi experiencia personal, yo fui un huérfano con un padre vivo. Miren, es mejor ser huérfano con un padre muerto. Es mejor ser huérfano con un padre muerto que ser huérfano con un padre vivo. Ahí Satanás come con su dama, porque al único ser humano que yo odié y aborrecí fue a mi papá, al único. El Espíritu Santo es testigo y me está escuchando. Y la única persona que yo pensé en matar 2 o 3 que me hicieron algo cuando adolescente. Pero mi papá estaba de número 1 en la lista. Estaba de número 1. Y la frustración mía era tal con eso de la paternidad, porque mi papá desapareció, es decir, abandonó a mi mamá con 2 muchachos, una de 5, uno de 3, y embarazada de mí, pero ni ella lo sabía que estaba embarazada. Y un día a ella se le salió decir, óyeme, si yo hubiera sabido que estaba embarazada, no voy a pelear con esa gente. Y yo le digo, ¿y de quién usted estaba embarazada? Ay, quiso sacarme el cuerpo, pero yo le insistí, digo, no, dígame, porque mi padrastro nunca la agredió a ella, ni nunca lo vi peleando. Pero ella me dijo, no, lo que pasó fue que yo no sabía que estaba embarazada y fui a quitarle, tu papá cuando se llevó a esa otra muchacha, me llevó los muchachos. Y yo salí a buscarlo y cuando lo encontré me entró a golpe y me tiró al piso y me dio patada. Y dice, yo no sé cómo no perdí esa barriga. Yo le dije, mamá, es que yo no soy tan dichoso porque ya yo hubiera estado allá hace tiempo. Ya yo hubiera estado allá hace tiempo, hace 64 años. Dice ella no entendía eso, pero ya yo era cristiano. Y déjenme decirle, mis hermanos, aún yo siendo cristiano me daban crisis de depresión, pero yo no sabía, no me explicaba el por qué. Y podía yo estar hablando tranquilo como fuera y de repente me venía esa crisis. Cuando yo no era cristiano y me venía la crisis, yo pensaba en matar a mi papá. Yo, después que vi que no pude lograr matarlo, porque él vivía en un campo y yo vivía aquí en Santiago,
Entonces pensé en matarme yo. Oigan eso, cuando me daban esa crisis, cuando yo entraba en crisis de eso. Ahora, ¿qué pasó? Después que yo me convierto, cuando no fue que dejaron de darme la crisis, me daban, pero ya era diferente. Yo iba a llorar delante de Dios. Y en la iglesia hay un sótano, en la iglesia de la Metropolitana, que está al lado de la panadería Cibao, frente a donde se crió María Fadul. Ahí iba yo a llorar. Era diferente, ya yo no pensaba en matar a mi papá, ni pensaba matarme, pero me daban la crisis. Me daban la crisis de depresión. Y hacen unos 20 años, oye, yo tengo 42 años que me convertí. Y hace unos 20 años que en una de esas crisis el Señor me dijo, si el que yo te di aquí en la tierra como padre no fue responsable, yo te soy más que un padre. Mis hermanos, y hasta ahí llegaron la crisis. Hace unos 22 años. Hacen unos 22 años, mis hermanos, que jamás, miren, yo puedo darle el testimonio. Puedo hablar de eso con libertad. En consejería lo uso mucho. Es decir, el Señor permitió todo eso precisamente porque Dios conoce nuestras vidas. Del principio al final yo no sabía nada. Doy testimonio en consejería cuando van personas con esa crisis, igual que yo le doy la experiencia que yo tuve. Y no ha sido uno ni dos los que se han sanado. El Señor llevó a una muchacha a vivir en mi casa, que la crisis era peor que la mía, porque fue su madre que la abandonó. Y yo la traté en consejería, hablaba con ella y ella fue sanada también. Entonces, mis hermanos, aquí las personas que estén aquí, que hayan tenido esa experiencia de no tener un padre que fuera responsable, la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿no le es Dios más que un padre? ¿O qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿No ha asumido usted la paternidad de Dios? Porque eso es lo único entonces que hay que decir. Si a usted todavía le dan esa crisis porque su padre lo maltrató, o porque su padre no cumplió con su papel, usted tiene un padre. Mire, eso fue lo bueno, yo lo entendí. Digo, oh, qué bueno que el de aquí no fue responsable. Pero fíjense cómo estoy yo, que a los 15 años era limpiabota. Limpiabota era, pues yo no tenía un padre que me pusiera en un colegio ni nada de eso. Pero cuando el Señor me dijo, no te soy yo más que un padre, me sanó. Y yo espero, mis hermanos, que el que haya tenido problemas. Ahora, si mi papá estuviera vivo, yo le estuviera dando besitos. Estuviera acariciándolo, agradeciéndole a él que por él tratarme así, en mí se hizo un vacío existencial. Y solamente Dios pudo llenarlo. Nadie más podía llenarlo. Si usted tiene problema con eso, mire, búsquese su papá, clámele a su papá. Y eso va a pasar. Tenemos seguridad, mis hermanos, por la palabra de Dios, de que somos hijos de Dios. Esto no es al azar, ni que se lo inventó nadie. En Gálatas 4, 6, 7, Gálatas 4, 6, 7, ¿qué dice? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué podría ser más atractivo para nosotros que eso? ¿Qué podría tener más valor sobre la tierra que eso? Que Dios es mi Padre. Él es mi Padre y solamente tengo que hacer algo y es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero seguimos otra cita, Romanos 8, 16 al 17, que también dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Sí, es verdad.
El cristiano padece, aquí padecemos, porque muchas veces aún somos abusados y por ser cristiano tenemos que dejar eso así. Por ser cristiano tengo que perder. Muchas veces eso es así, pero hay personas que no, que quieren tener una dualidad en la vida cristiana. No, eso no es así, mis hermanos. No es que usted no pueda reclamar su derecho, usted lo podría hacer. Ahora, después que usted lo hizo, si no se dio, bueno, pues ya, entréguele eso al Señor. Porque lo que el Señor nos está ofertando, y déjenme decirle, el enemigo va a venir a ponernos la traba y a ponernos la situación. Y el Señor se lo permite. Le digo por qué. Porque el Señor quiere probar nuestros corazones. Para saber si es verdad. Para saber si es verdad. El Señor quiere saber hasta dónde yo estoy dispuesto a obedecerle. Hasta dónde yo estoy dispuesto a aceptarlo a Él. Fíjense, la iglesia, ¿cómo es la naturaleza de la iglesia? Somos una familia. Porque Dios es nuestro Padre. Y así lo presenta el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en Éfeso. Él le dice a los ancianos, ¿qué dice Pablo? Que le dice a Timoteo que se relacione con ellos, con los miembros como de una familia amplia. Dice, no reprenda con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos y a las ancianas como a madre, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Estamos hablando de una familia. Hoy la gente dice, nadie se meta conmigo. A un cristiano dicen eso. Pero, ¿cómo es el asunto? O somos o no somos. Entonces, si ustedes mismos ven que yo ando mal, me pueden llamar la atención. Y yo se lo agradezco, yo se lo voy a agradecer. Somos una familia, no importa la opinión que tenga el mundo. Porque el mundo tiene una opinión, pero la palabra de Dios tiene otra. Otro aspecto de ser miembro de la familia de Dios es que nosotros como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Con nuestra conducta. Es decir, ¿a qué padre no va a querer que su hijo se parezca a él? ¿Qué padre no va a querer que su hijo tenga su mismo comportamiento? Es decir, debemos imitar a Dios y Jesús mismo lo dijo en Mateo. Porque fíjense, la carta que escribieron los apóstoles, Pedro, Pablo, fue de la doctrina que Jesús enseñó. Porque Jesús dijo, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos. El desafío que tenemos nosotros es que debemos imitar a Dios. Y cuando Satanás venga y nos ponga la prueba o la tentación, nosotros poder pasarla, mis hermanos. Ahí glorificamos a Dios. Fíjese que en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no para hacer alarde, ni para que la gente lo vea, sino que lo hagamos y entonces ellos van a reaccionar. Ellos van a decir, pero estos son diferentes, esta gente son diferentes. Y en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos atractivos para ellos, pero con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de andar, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de ser. Dice que debemos ser amigables, pero hay cristianos que usted lo ve que cualquiera no se le acerca. Y no es que no sea cristiano, lo que no ha asumido con responsabilidad el llamado que Dios nos ha hecho. Si nosotros lo asumimos, entonces lo podemos hacer. Y en Efesios 5:1 también, ¿qué dice? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez insiste lo mismo. No cambia el mensaje. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Estamos llamados a imitar a Dios. Cuando vayamos a decir algo, pensemos cómo lo diría el Señor. Cuando vayamos a hacer algo, pensemos cómo lo haría el Señor. Pero perdemos el control y lo hacemos a nuestra manera. Entonces, echamos para atrás y pedimos perdón.
Y entonces empieza esa dinámica. Hay gente que en esa dinámica se pasa la vida. Ahora yo no puedo decir que no sea cristiano. Y esta cita no se puede quedar. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, ya vamos terminando casi. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, no tenemos ahora que relacionarnos con Dios como un esclavo se relacionaba con su amo, sino como un hijo que se relaciona con su padre. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. Es con mi papá y yo tengo que entrar en esa coenonía con mi papá. ¿Qué le digo a mi papá? Todos mis problemas. Señor, mira, no he podido vencer estos obstáculos. Señor, no he podido vencerlo. Si tú no me ayudas, ¿cómo lo voy a vencer? Es decir, yo me doy por vencido. Acepto que yo no tengo la fuerza. Y el Señor lo sabe que no la tenemos. Es solamente ser honesto y aceptar. Sí, es verdad. Yo no puedo. Eso me ha vencido. Y el Señor lo sabe. Pero el Señor quiere que nosotros, como dijo David, dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad, que yo le diga la verdad. No tengo por qué estar, es decir, yo puedo vestirme y pararme aquí para presentarme delante de ustedes, para que ustedes me vean esa fachada, pero el Señor es el que conoce lo que hay debajo. No puedo ocultárselo, pues entonces me desnudo delante de Él. Desnudos estamos delante de Él. Entonces, fíjense, es cierto que Dios es nuestro creador, nuestro juez, nuestro Señor, nuestro maestro, nuestro proveedor, sustentador y protector. Y con su cuidado nos provee y nos sostiene nuestra existencia. Pero el papel que es más íntimo y que transmite los más altos privilegios del compañerismo con Dios por toda la eternidad es su papel como nuestro buen Padre Celestial. Pueden ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a que ese sea nuestro proyecto de vida. Si no era su proyecto, trate de que ese sea su proyecto de vida, porque eso es lo que debemos insistir. Es como la gota que le hace el hoyo a la piedra, pero es insistiendo. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Agradecemos, Señor, que tú quieres, oh Dios, que nos relacionemos contigo como lo que es. Tú eres nuestro Padre, Señor. Sabemos, Señor, que en este mundo hay dolor, hay problemas, hay tristeza, Señor. Pero si te asumimos como nuestro Padre, Señor, podemos disfrutar de tu presencia en medio nuestro, Señor. Podemos disfrutar de tu presencia, de tu compañía en nuestros corazones. Ahora, Padre, yo te ruego, Señor, que tú mires el corazón de mis hermanos, Padre. Mira el corazón de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que si esto no estaba en su agenda, Padre, que este sea el punto número 1, Señor, de que querramos darte a ti toda gloria, toda honra, Señor, y que podamos obedecer tu palabra, Padre. Si tú no nos ayudas, no lo haremos, Señor. Nosotros no podemos por nosotros mismos, Señor, pero tú quieres ayudarnos. Padre, te rogamos por tu Espíritu Santo que tú nos has dado, que ha derramado en nuestros corazones, que nosotros podamos darte a ti la gloria, la honra. Padre, y que nosotros podamos honrarte como nuestro Padre, y temerte como nuestro Señor. Padre, estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pueden sentarse, hermano, unos minutitos. Yo quiero saber en esta mañana si hay alguien que no ha